Y en el tema de esta semana es FTP y el protocolo P2P. Ambos protocolos nos sirven para el intercambio de archivos. Revisemos primeramente lo que es el protocolo de transferencia de archivos, FTP. ¿Para qué se usa FTP? FTP es un protocolo que nos permite transmitir archivos hacia o desde un servidor remoto. Es un protocolo similar a HTTP, ya que nos permite gestionar los recursos en un servidor, pero a diferencia, HTTP solo maneja recursos de poca longitud o poco tamaño. ¿Y cómo funciona FTP? FTP funciona bajo el modelo cliente-servidor, es decir, tenemos un cliente que accede a un servidor remoto. Este servidor remoto contiene lo que es un sistema de archivos remotos, es decir, un sistema con archivos que están disponibles para el usuario, y asimismo el usuario tiene su propio sistema de archivo local. En este sistema, en FTP, tenemos lo que es el FTP, la interfaz del usuario, que podría ser un cliente, un programa, un software que permita al usuario usar el cliente FTP para acceder al servidor. El FTP está definido en el RFC 959 y se usa tanto el puerto 21 como veremos más adelante otros puertos. Ahora veamos a profundidad cómo funciona FTP. En primer lugar, el cliente FTP contacta al servidor FTP mediante el puerto 21, estableciendo una conexión TCP. Esta conexión se conoce como conexión de control. En segundo lugar, el cliente se autentica usando un usuario y contraseña. En tercer lugar, el cliente navega en el servidor remoto en su directorio para navegar en los archivos. Cuando el servidor recibe una petición de transferencia o el comando de transferencia de archivos, el servidor abre una conexión de datos en el puerto 20 hacia el cliente. Luego de haber transferido el archivo, el servidor cierra la conexión. Esta conexión se conoce como conexión de datos. Al usar dos conexiones, la conexión de control se conoce como conexión fuera de banda o out of band. Revisemos los modos de conexión que se dan en FTP. En primer lugar tenemos los modos de conexión activos. Cuando usamos FTP de esta forma, se establecen dos conexiones distintas. En primer lugar, se establece una conexión para la transmisión de comandos desde cualquier puerto de nuestro host. Este puerto será aleatorio y va a ser superior a 1024. En este ejemplo tenemos que es el puerto 1500. Entonces, desde el puerto 1500 abrimos conexión al puerto 21 del servidor. Y mediante esta misma conexión de control, enviamos el comando port indicando el puerto al que va nuestra máquina a escuchar los datos. En este caso sería 1501 y siempre va a ser uno más que el puerto que abrió la conexión hacia el servidor. Luego el servidor dará un ACK para confirmar la recepción de esta información. Una vez que nos disponemos a descargar un archivo del directorio remoto, el servidor es el que inicia la transmisión o la transferencia de datos desde su puerto 20 hacia el puerto anteriormente indicado, en este caso sería el 1501. Debido a esto se conoce como modo activo. En este modo, el que va a enviar el archivo es el que inicia la conexión de datos. Y al iniciar, por ejemplo, el servidor la conexión, puede generar problemas en los firewalls, por lo que puede estar bloqueado ese puerto al que se está comunicando el servidor. Y por último, nuestra máquina dará un ACK hacia el servidor para indicar que ha recibido el archivo. Revisemos el modo de conexión pasivo en FTP. En este modo es siempre el programa cliente el que inicia la conexión hacia el servidor. Al abrir una conexión FTP, se abre primeramente una conexión de control desde un puerto superior a 1024 aleatorio, desde la máquina local o cliente, al puerto 21 del servidor. El cliente pasa a modo pasivo enviando el comando PASV y pidiendo un puerto abierto al servidor.
Tras recibir la respuesta, será el cliente el que establezca la conexión de datos con el puerto que recibió. En este caso, por ejemplo, digamos que el servidor responde con un puerto aleatorio mayor a 1024, en este caso 1026. Entonces, este puerto será el que tendrá disponible el servidor para la escucha de datos. Luego, el cliente inicia una conexión desde su puerto 2025, que va a ser uno más que el puerto que abrió la conexión de comandos, en este caso 2025, al puerto de datos del servidor 1026 que fue enviado anteriormente. Finalmente, el servidor envía de vuelta un ACK al puerto de datos del cliente. Y como resumen podríamos decir que en el modo pasivo las conexiones son siempre abiertas por el cliente, mientras que en el modo activo son abiertas por aquel que va a enviar datos. Es decir, si el servidor trata de descargar archivos a la máquina local o si el cliente trata de subir archivos al servidor. Entonces, en el modo activo será quien va a enviar el que abre la conexión. Esto puede generar, como ya dijimos, problemas en los firewalls, dado que el servidor abre de manera externa hacia un host que se encuentra en una red de área local interna. Revisemos ahora unos comandos básicos de FTP. El comando user y pass, al igual que lo que hemos visto anteriormente, nos sirve para autenticar al usuario en el servidor y que pueda acceder a los directorios remotos. El comando list, que nos devuelve una lista de todos los archivos existentes en el directorio remoto actual. El comando retr, que nos permite descargar los archivos del directorio remoto actual. Y el comando store, que permite subir los archivos al servidor remoto FTP. Si se quieren revisar más comandos, les recomiendo revisar la RFC 959. Ahora revisemos el otro tipo de conexión conocida como P2P o Peer-to-Peer. En la topología cliente-servidor, se debe enviar una copia del archivo solicitado a cada uno de los clientes. Por ejemplo, digamos que todos estos hosts solicitan un archivo al servidor. Este servidor va a enviar la copia íntegra del archivo a cada uno de estos pares o de estos hosts, lo que puede provocar una sobrecarga en la red. Este viene a ser un gran problema si este servidor se encuentra ubicado en Internet o si la descarga se realiza por Internet, lo que generaría una gran carga en la red. En cambio, en P2P, por ejemplo, si este host solicita un archivo y todos estos hosts tienen el mismo archivo, estos hosts enviarán una parte, cada uno, del archivo que disponen al host que lo solicita. Así la carga se distribuye entre todas las conexiones de los pares y sin necesidad de un servidor que haya albergado al archivo. Uno de los más conocidos protocolos que usan P2P es el BitTorrent. Veamos cómo funciona. Primeramente, el host que desea descargar el archivo tiene que descargar un archivo desde la web .torrent que contiene la dirección del tracker. Este tracker contiene todas las órdenes o pasa a ser un nodo coordinador de cómo los hosts van a intercambiar el archivo o las partes del archivo. En este caso, como habíamos dicho, el host se comunica con el tracker para ver dónde están ubicados los distintos componentes del enjambre. En este caso, todos los hosts que van a compartir el archivo con nuestro par serán conocidos como enjambre. Aquí tenemos lo que son las semillas y las leech, o conocidas como sanguijuelas. Las semillas son los que tienen ya disponible el 100% del archivo almacenado y lo están compartiendo. Y es de donde se descarga el archivo de nuestra máquina. En cambio, los leech son aquellos que aún no tienen el 100% del archivo descargado y que a su vez no comparten los archivos que han descargado. Y además también se descargan los archivos que estamos nosotros compartiendo en este protocolo. Así, este archivo es descargado por partes
sin importar un orden, hasta llegar al 100%. El protocolo BitTorrent es usado para descargar archivos de gran tamaño usando Internet, y para lo cual surgieron algunos clientes BitTorrent, entre los cuales tenemos los más famosos. Tenemos uTorrent, Bitcomet y Buzz. Estos clientes se instalan en las PCs y permiten gestionar los archivos .torrent que contienen la dirección de los trackers que permitirán la descarga de los archivos desde los pares y de las semillas. Ahora nos surge la duda: ¿cómo organizamos los datos o cómo sabemos qué nodo tiene qué archivo? Aquí surgen las denominadas tablas hash distribuidas o DHT. Estas tablas organizan la información en pares clave-nodo o clave-valor. Es decir, que cada clave le vamos a asignar un ID de un nodo. ¿Cómo obtenemos esta clave? Esta clave se obtiene mediante una función hash. Estas funciones transforman cualquier contenido o cualquier dato en un número entero. De tal manera que, por ejemplo, un archivo tendrá una única firma hash o clave hash. Por tanto, ese archivo tendrá este identificador numérico y que será asignado a un nodo en la red. De tal manera que si queremos acceder a ese archivo, buscamos la clave y vemos qué identificador o qué nodo contiene esa clave para acceder al archivo requerido. Este tipo de base de datos puede llegar a tener un gran tamaño que puede albergar de miles a millones de nodos. Es decir, podemos tener una gran escalabilidad y poder acceder a los archivos, así muchos nodos caigan en la red. Uno de los problemas de las tablas hash distribuidas es que para acceder a la información, cada par debe conocer a todos los pares en la red. Pero ¿cómo solucionamos? Usando lo que son las tablas hash distribuidas circulares. En este tipo de topología o de base de datos, cada par solo es responsable de conocer a su inmediato superior y a su inmediato inferior. En este caso, si tenemos por ejemplo el nodo 4, solo conocerá a su nodo 3 y al nodo 5. Esto permite ir escalando las consultas. Por ejemplo, si el nodo 3 desea saber quién tiene la clave 11, debe ir consultando al par 4, que es el que conoce, y este par 4 consultará con el par 5, del que tiene conocimiento, y así sucesivamente hasta llegar al par 11. En el caso de la figura B, tenemos una tabla hash distribuida con atajos, donde no solo el nodo 3, por ejemplo, conoce del 4 y del 1, sino también además conoce de otros nodos como es el 8 y el 12. Esto simplifica muchísimo lo que es el número de consultas y mensajes enviados en la red. Como actividades extra, leer compresivamente el punto 2.6.2 del libro de Kuroz y vamos a averiguar cuántos pares conoce un nodo en una DHT circular y cuántos pares conoce un nodo en una DHT circular con atajos. ¿Cuál es el número recomendable de pares que debe conocer un nodo en una DHT circular con atajos?